Y vamos a otro tema, algo que preocupa en la región de Valparaíso, pero también a esta altura está preocupando a todo el país porque otros dos nuevos edificios que son aledaños al Kandinsky debieron ser evacuados tras producirse un segundo socavón en Viña del Mar, esto tras las últimas lluvias. Queremos profundizar en este tema junto al doctor Jean-Baptiste Gracier, director de Geología de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. ¿Cómo está Jean-Baptiste? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias por recibirme, estimado Davor. Bueno, para comenzar la conversación, ¿cómo podemos calificar lo que está sucediendo ahí entre Concón y Reñaca? En su experiencia, ¿qué le dice todo lo que está viendo a usted? A nivel técnico tenemos remoción en masa, tenemos una zona que se debilita y se debilita bastante rápido. La sorpresa que tuve es que la situación no se veía bien hace 2 semanas, pero es mucho más rápido de lo que se esperaba. Un segundo socavón, porque muchos pensaron a mitigación, pero el tema de la mitigación conlleva un concepto de tiempo también. Y parece que el tema empeora bastante rápidamente. Quizás va a estar difícil, como una carrera contra el reloj, poco tiempo. O sea, desde ese punto de vista, Jean-Baptiste, ¿podríamos esperar que quizás en las próximas lluvias o la otra semana podemos tener un tercer y un cuarto socavón ahí en el sector de las dunas? ¿Se están derrumbando de a poco o no? Todavía hay que analizar exactamente cuál es el factor gatiente. Es decir, aquí parece que en ambos casos está vinculada a una ruptura de canalizaciones, pero a ver si solamente eso era como la gotita que hace resbalar el vaso, o si eso era la causa principal. De todo modo, ya el terreno está bastante debilitado. En sus imágenes, que son muy buenas, se ve que tenemos 2 socavones paralelos, tenemos como un terreno aislado de por medio. Encima de este terreno tenemos el peso de esos edificios, fantásticos sus imágenes. Y todo hace que como esos edificios tienen un peso importante, que puede transmitir la carga al suelo. Eso depende también de exactamente cómo se realizó la obra. De lo que entendí, está fijado en el sustrato, en la roca. Pero también la roca en esta zona no es de la mejor calidad. Tiene debilidades geotécnicas también. Así que realmente estamos un poco en la espera. De todo modo, más lluvia no es buena noticia. Ya, o sea, Jean-Baptiste, de acuerdo a lo que lo escucho, pensando además que la roca, usted mismo dice, no es de las mejores calidades que tenemos a nivel de construcción, ¿esos edificios hay que demolerlos o pueden volver a ser habitados? Oh, me piden un tema que va más allá de la expertise geológica, en el sentido que la demolición, etcétera, son responsabilidades de autoridades. Lamentablemente voy a estar probablemente pragmático y un poco cínico. Creo que bastante rápidamente vamos a tener una respuesta. Estoy hablando de la escala de los eventos. Fue bastante rápido. Hace 3 semanas atrás no había nada. Y ya ahora tenemos 2 socavones mayores. Supongo que si el estado, el equilibrio de esfuerzo en el suelo, en el subsuelo es inestable, debería empezar a moverse y puede ser de manera repentina. Jean-Baptiste, pero se lo pregunto de otra manera y pensando en su experiencia como geólogo, si usted tuviera un amigo que vive allí, ¿le diría que regrese a su casa o no? No, obviamente que no, mis hijos tampoco, y voy a ir más allá que eso. Hay todo este tema de la mitigación. Y ahí llegamos a un punto que si pensamos a mitigación, etcétera, hay que enviar personas, trabajadores. Esta zona es peligrosa. Es decir, hay una responsabilidad también de enviar gente.
a trabajar en esas condiciones. Así que hay que analizar, hay expertos en diferentes servicios, estoy pensando el MOB, el CERNA-Xiaomin, obviamente, que pueden analizar la estabilidad de esos taludes. Por la morfología que tienen el día de hoy, no están en un estado de estabilidad. Así que va a empeorar. Pero la pregunta es, ¿va a empeorar un poco o va a empeorar mucho? Claro, desde ese punto de vista y pensando en lo que usted decía, que estamos en una carrera contra el tiempo, en estas 3 semanas que mediaron entre un primer evento y el segundo que se registra este fin de semana, el Ministerio de Obras Públicas de Chile, el CERNA-Xiaomin, ¿tomaron las medidas adecuadas entre estos 2 episodios o no? ¿O quizás tuvo una mirada un poco laxa sobre el tema? Y que son servicios diferentes. El CERNA-Xiaomin tiene una responsabilidad de análisis, de evaluar la situación, no de mitigar en este caso, supongo. Pero puede recomendar. Sí, obviamente. También creo que hay que ver la situación a otra escala también, en el sentido que sea la gente del MOB o del CERNA-Xiaomin, no son magos. Me explico. No pueden transformar totalmente la situación, no pueden cambiar la mecánica del suelo, no pueden reemplazar por magia la calidad del suelo, los pendientes. Hay que ver que como estoy hablando no de un punto de vista legal, sino técnico. La responsabilidad de eso, como una retroanálisis, es probablemente compartida. Es toda una cadena de responsabilidad y obviamente desde el inicio del proyecto, de la etapa conceptual, había que pensar que como más allá que simplemente los cálculos puntuales de la zona de un edificio, hay que analizar un poco todo el contexto y de proyectar los posibles problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de una ruptura de canalización? Porque yo soy lugareño de Concón y de repente pasa. De los últimos 2 meses tuvimos 2 o 3 cortes de agua por ruptura de canalización. Son cosas que pasan, y no digo solamente Concón, en toda parte de Chile, del mundo, la canalización pueden romper. El tema aquí que simplemente una canalización que se rompe y caemos en un evento catastrófico, porque el ambiente es un suelo de una mecánica particular, muy débil, en un pendiente abrupto, es todo un contexto. En una zona más estable, una ruptura de canalización no provoca eso. Pero podría pensarse también que con el cambio climático y con la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en este último tiempo, hoy día las dunas tienen menor capacidad de absorción de las aguas que las que tenían, no sé, hace 10 años, hace 20 años o no, o esa lectura es equivocada. Buena pregunta. De vincularlo directamente al cambio climático creo que sería un salto científico muy grande. Pero sí, hay un análisis que se puede hacer vinculado a lo que usted plantea. Es decir, ¿por qué pasó este mes y no pasó hace 2, 3 o 4 años atrás? El tema es que por el tema del cambio climático acabamos de salir de una sequía muy larga, más de 10 años. Y este año, con el Niño, los frentes de lluvia que vienen, volvemos un poco a la condición natural. Es decir, que todos esos edificios se desarrolló la zona en una ventana climática particular, con poca lluvia. La llegada de la lluvia afecta la cantidad de agua que circula en la canalización, pero también la cantidad de agua que se infiltra en el suelo. Y aquí tenemos un suelo particular, que es arena de una porosidad bastante alta. Este agua se infiltra y viene a cambiar la mecánica del suelo también. Es decir, que la estabilidad del suelo no es lo mismo. Hablando de un punto de vista de geólogo estructural, lo que hay que pensar es que las deformaciones, la geología estructural, lo que pasa, lo que permite esos deslizamientos, son vinculados a 3 pilares, que son los esfuerzos, la carga que se pone, la mecánica del suelo de la roca, es decir, cómo se comporta la arena en este caso, y el tercer pilar que son las deformaciones.
la mecánica del suelo controla un poco la deformación, pero lo que es motor de todo eso son los esfuerzos. Y agregar muchos edificios, agrega mucho peso, viene a cargar el sistema. Así que aumenta la probabilidad de este tipo de evento, no sé si exactamente, pero que la situación se empeora. El tema es que aquí el terreno tiene una carga muy importante por encima. Sí, El edificio que vemos, pero los edificios alrededor también. Y eso cambia totalmente el equilibrio de las fuerzas, de los esfuerzos en el subsuelo. sí, pensando en eso que usted dice, en el cambio en el equilibrio de las fuerzas del subsuelo, si tenemos un terremoto o un movimiento telúrico sobre 7 grados, ¿podría colapsar esos edificios o no? Es que empeora mucho la situación. Para ser bien honesto con usted, para dar una respuesta exacta, hay que hacer la análisis. Yo no soy capaz, porque no tengo los antecedentes, de decirle si es con un 5, un 6, un 7. Pero de todo modo, la sismicidad viene a empeorar la situación. Es decir, que sí, estamos en una situación compleja. Pero también a nuestro nivel, estoy hablando como académico en la Andrés Bello, vemos esta parte del quién responder a esta pregunta, creo que es de otras autoridades. Pero nosotros nos enfocamos más en el por qué, qué pasó exactamente para responder a una pregunta importante que es el cómo. ¿Cómo hacer que eso no ocurra de nuevo? ¿Cómo cambiar los protocolos, los reglamentos, las leyes? A nosotros quizás asesorar, apoyar con los profesionales que tenemos aquí, los profesionales que formamos, apoyar la ciudadana, las autoridades políticas, diputados, etcétera, el Estado y la gente que vive allá también, porque sé que como en todo eso siempre hay que tener empatía y pensar a todas esas personas víctimas de eso, que tienen que salir de su casa, etcétera. Y yo entiendo que la gente que compraron esos departamentos que viven allá no tenían un máster o un doctorado de geotecnia o de geología estructural. Para alguien como yo, cuando lo vi hace tiempo que hay geólogos que llamaron la atención respecto al hecho que tenemos un santuario de la naturaleza al lado, que no era el mejor lugar para hacer esos proyectos. De hecho, varios proyectos han sido bloqueados, pero también llamaron la atención desde varios años respecto a la estabilidad de lo que podría ocurrir, etcétera. Jean-Baptiste, y hoy día usted la emergencia la sitúa solamente en este lugar que estamos revisando allí las imágenes, en estos 4 edificios que están con algún tipo de riesgo y que han sido evacuados, o la emergencia y la lupa hay que colocarla sobre todo el campo dunar, porque claro, en las imágenes vemos un par de edificios, pero lo cierto es que todo esto está completamente sembrado de estructuras en todo lo que es el sector alto de Bosques de Montemar, por ejemplo. Es muy buena pregunta. Lo que le decía antes, que como, está bien, insiste bien para que lo diga de manera más clara. Por eso que es interesante responder a la pregunta por qué y cómo. Porque entender bien qué pasó exactamente, si hay otras zonas, porque al final toda la zona más al sur, un poco más al norte también, tienen factores en común, es decir, un pendiente alto, este tipo de roca, canalizaciones también, etcétera. Así que de analizar exactamente lo que pasó. En este caso preciso, interesante de ver, estoy hablando a nivel científico, de ver que eso ocurrió justo al límite con el santuario de la naturaleza, la duna de Concón. Pero efectivamente, hay varios estudios que se realizaron. Nosotros tenemos alumnos que hacen memoria de título y solamente para esta zona, en los 2 o 3 últimos años, hay algunos mapas de susceptibilidad de remoción en masa que se realizaron. Y esta zona había sido como identificada como problemática, no es la única. Jean-Baptiste Grasnier, director de Geología de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Ojalá que no pase a mayores, ¿ah?
Sí, no, claro, muchas gracias a usted y le deseo mucho éxito para este nuevo formato. Que le Muchas vaya gracias. bien. Gracias por los parabienes, que esté Que muy le vaya bien. bien. Buen día. Y cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos, vamos precisamente allí a la zona de la emergencia, donde están estos socavones. Allí está la periodista Patricia Flores.